¿Se me escucha? ¿No? No. ¿Así? ¿Así? ¿Mejor? ¿Así? ¿Hola? ¿No? Vale. Bueno, perdón por todo este lío, pero mira, me estoy bajando del tren ahora mismo. O sea, vengo de Madrid, o sea, ahí está mi maleta, entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Un poquito las prisas que nos acompañan a todos y las posibilidades de trenes que había y los horarios intentando compaginar. Y bueno, pues entonces disculpad este pequeño retraso, estas cuestiones técnicas que andamos todavía acabando de ultimar por esta circunstancia, ya os digo que vengo de fuera y acabo de llegar, lo siento. Bueno, yo, madre mía, el honor es mío, o sea, no vuestro ni de este señor, es que yo estoy encantada de estar aquí, agradezco muchísimo la invitación de AFADENA y de verdad que para mí es un gustazo estar en un foro como este con un montón de gente con muchas ganas de compartir, de aprender y de enriquecernos entre todos, ¿no? Entonces, pues, gracias a vosotros y gracias a Eva, a Adolfo y a Susana y a todos de AFADENA. Bueno, después de lo que ha dicho Adolfo, vaya expectativas que ha creado. Espero que por lo menos esté medio a la altura de lo que ha dicho de mí. Voy a hacer un pequeño censo antes de empezar, para situarme un poco. Levantar la mano, familias adoptivas. Acogedoras. Vale. ¿Qué más hay? Profes. Algunos serán de las otras cosas, claro. Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Educadores o técnicos de intervención social? Vale, ya me sé. Bueno, pues vamos allá. Queríamos hablar un poco de cuáles son las secuelas, el impacto que tiene el abandono en la vida de los niños y de las niñas que luego llegan a nuestras familias de adopción, a nuestras familias acogedoras o que están en nuestras aulas. Entender qué es lo que ha ocurrido en sus cabezas en esos primeros momentos de la vida para que luego los niños pues, actúen y se relacionen con nosotros pues, en la manera en la que lo hacen. Bueno, a ver si conseguimos acercarnos un poco a ese objetivo. Antes de nada, pues hablar que la adopción implica que previamente hay un abandono. No hay una adopción o no hay una acogida si no hay un abandono previo. En ese sentido, la adopción y las familias que estamos en nuestras cosas, pues a lo mejor lo tenemos más claro, pero igual los que estamos o los que estáis en proceso o los padres, etcétera, pues a veces esa parte como que se nos olvida, que el niño adoptado previamente ha sufrido un abandono, por eso ha llegado a una familia que sí se puede hacer cargo de él. Entonces la adopción supone una restauración de una situación que le sea favorable para crecer y para desarrollarse de manera equilibrada y poder ser una persona bueno. Pues para darle vidilla al asunto. Esto no me había pasado nunca. Otras cosas sí, pero esto siempre hay una primera vez. Bueno, para poder ofrecerle un entorno en el que él pueda desarrollarse lo más equilibradamente posible y ser una persona feliz y realizada. Y la adopción, que a veces es una cosa tan obvia que muchas veces se nos olvida, pues es hacer efectivo el derecho que tienen los niños a tener una familia. Cuando hablamos de los derechos del niño, pues a veces como que, pues, los derechos del niño, ¿y en qué consiste? Pues en tener una familia, en que todos los niños puedan tener un entorno lo más saludable posible para poder crecer. Porque está más que demostrado que el mejor entorno, el mejor ambiente para que un niño crezca y se pueda desarrollar plenamente y pueda ser una persona feliz, una persona de provecho, una persona que contribuya a la sociedad, es un entorno familiar, ¿vale? Hay instituciones que dentro de lo que es la institución pues intentan trabajar lo mejor posible con los críos y pues hacen ciertas cosas, ciertas medidas que parchean un poco o sustituyen de manera más o menos acertada lo que puede ser una familia, pero el entorno ideal siempre va a ser una familia.
En ese sentido, la adopción no es un problema, porque a veces yo he tenido que escuchar, bueno, es que es adoptado como si fuera problemático, se iguala a problema. La adopción no es un problema, la adopción es una solución, es parte de la solución que se le ofrece a un niño para que pueda crecer sano y feliz. Para que también lo tengamos claro, que a veces las familias estas cosas se nos olvidan y pues uno a veces está un poco descolocado, pues para volver a colocarnos, no es parte de la solución. Os voy a poner un vídeo muy cortito para que podamos entender qué sucede en... Bueno, esto es rústico total, o sea, porque como ya poner el audio ya es muy complicado en nuestro tiempo, pues aquí va a estar Adolfo con el micrófono. En el que se explica, muy brevemente, pues cómo se desarrolla en los primeros años el cerebro. Luego vamos a ir profundizando, pero bueno, un poquito para entrar en situación. Ya perdonáis el doblaje, El desarrollo saludable en los primeros años de vida genera la base para todos los retos a los que las sociedades tienen que hacer frente. Lo que estamos descubriendo, no solo desde las ciencias del comportamiento, sino también y sobre todo desde la neurociencia y la biología neurológica, es hasta qué punto las experiencias tempranas desde el nacimiento, desde antes incluso del nacimiento, entran en nuestro cuerpo y moldean nuestras capacidades de aprendizaje, nuestro comportamiento y nuestra salud física y mental. El cerebro se construye fundamentalmente de abajo arriba. Primero se generan los circuitos más elementales responsables de las habilidades simples y posteriormente los circuitos más complejos responsables de las habilidades más sofisticadas. Biológicamente el cerebro está preparado para ser moldeado por las experiencias. Literalmente está esperando recibir el tipo de experiencias que recibe un bebé. Esas experiencias son las que moldean los circuitos neurológicos. La interacción entre los genes y la experiencia es lo que moldea la arquitectura cerebral. Esto se basa en las interacciones recíprocas que tienen los niños con los adultos que están presentes en su vida. A lo que nos referimos es a la demanda de cuidados que hace un bebé y a los cuidados que un adulto le suministra. El desarrollo y el impacto de la experiencia del desarrollo no es un camino de un único sentido, sino que es un camino de ida y vuelta. El cerebro es un órgano altamente organizado, con diferentes regiones que se especializan en diferentes procesamientos. Así tenemos regiones que están especializadas en el procesamiento emocional, en el procesamiento cognitivo, en la visión, en la audición. Así, el hecho de que un niño se encuentre bien, tanto social como emocionalmente, tendrá un impacto favorable en las habilidades de aprendizaje. Por el contrario, si un niño está preocupado o angustiado o tiene que gestionar una gran cantidad de estrés, no importa cuán inteligente sea ese niño, sus habilidades de aprendizaje se van a ver comprometidas por el estrés emocional. Así, cuando hablamos de desarrollo saludable en la primera infancia y cuando hablamos de preparar a los niños para tener éxito en la escuela, no podemos separar el desarrollo emocional del desarrollo cognitivo y social, puesto que no podemos tener uno sin el otro. El desarrollo se construye a partir de lo que se ha construido antes. Así, cuando un niño experimenta relaciones estables y nutridoras, empuja su desarrollo mental hacia circuitos saludables. En cambio, cuando experimenta incertidumbre, inestabilidad, abuso o negligencia, experimenta una ruptura en el desarrollo de esos circuitos. Así que cuanto más estrés exista, más causas de estrés y más prolongadamente se experimente ese estrés y la respuesta al estrés, existen más probabilidades de padecer una diversidad de problemas. Estos problemas pueden afectar al sistema inmunológico o al sistema cardiovascular. Esta es la razón por la cual la exposición temprana y prolongada al estrés está asociada no solo con dificultades de comportamiento o de aprendizaje, sino también con problemas de salud física y mental en la edad adulta. El cerebro es sumamente plástico y flexible en la primera infancia
y a medida que vamos creciendo se va perdiendo parte de esa plasticidad. Es por eso que resulta de crucial importancia una atención adecuada a los niños en los primeros años de vida, porque lo que deseamos es tener un desarrollo saludable desde el principio. Bueno, es como un resumen, un resumido de todo lo que vamos a ir viendo, ¿vale? De manera muy importante, habla de que el cerebro se va desarrollando gracias a la interacción entre el niño y el entorno, gracias a las experiencias que el bebé está teniendo, ¿vale? Entonces, fijaos, ahí tenemos esas cosas que parecen así con una especie de marcianos, son neuronas, ¿vale? La bolita esa sería una neurona, que son las células que componen nuestro cerebro, y se dan la mano, se dan la manita, ¿vale? De una neurona a otra se conectan. Eso se llama sinapsis, lo que aparece arriba, cuando una neurona y otra neurona se conectan, ¿vale? ¿Se conectan cuándo? Pues cuando hay un determinado estímulo y hay una respuesta a ese estímulo. Entonces, cuanto más se repite esa situación, más se refuerza esa unión, esa conexión entre las neuronas. Una vez que ese cable está bien hecho, se le cubre con una fundita que se llama mielina, que hace que la velocidad sea todavía más rápida. Es como si ese cable fuera una carretera y la vaina de mielina, la funda de mielina, fuera como si lo convirtiéramos en autopista. Es como que es mucho más rápida la transmisión, mucho más segura, mucho más completa, con menos pérdida energética, etc. ¿Vale? Bueno, pues así es como se va desarrollando todo nuestro cerebro. Y existe una cosa curiosa que apareció en un momento en el vídeo, y es que en los primeros años de vida esas conexiones aumentan de manera espectacular. Son muy numerosas en los primeros años de vida. Y hemos dicho que a esas conexiones que se repiten y que se refuerzan se convierten en conexiones estables. Y aquellas que no se repiten y no se refuerzan, desaparecen. Porque dice el cerebro, tengo aquí un montón de cosas que no las quiero para nada, esto no lo estoy usando. Pues a la papelera de reciclaje, ¿vale? Se llama proliferación cuando crece y poda cuando se recortan esas conexiones, ¿vale? Por la falta de uso, vamos a decir. Bueno. Volvemos a nuestro tema. El abandono, fijaos, tiene un impacto tanto a nivel emocional como a nivel de aprendizaje, que son como dos patas que son las que vamos a ir desgranando a lo largo de esta sesión. Y estas dos dificultades confluyen en la adopción o en el acogimiento, ¿vale? En el niño que tenemos nuestro hijo adoptivo o nuestro hijo de acogida, pues tiene una serie de agujeros, vamos a decir, a nivel emocional y a nivel de aprendizaje, producidos, ocasionados por ese abandono temprano. Cuando hablamos de adopción, tenemos que tener en cuenta que hay un montón de circunstancias que están influyendo en el hecho concreto de cada niño. Fijaros la cantidad de circunstancias que hay, y seguro que me dijo, ¿cómo ha sido el embarazo, el parto y el posparto? La edad a la que se ha producido el abandono. Si el niño ha estado en una institución o ha estado en una familia de acogida, y durante cuánto tiempo o de qué calidad ha sido la acogida en la institución o en la familia. ¿Cuál ha sido el tipo de privación que ha sufrido? ¿Solo nutricional, sensorial, afectiva? ¿De qué grado, qué intensidad? ¿Cuál es la intensidad y la duración de esa privación? La herencia genética que todos tenemos, y ahí está. Si ha habido un contexto de violencia, no solamente violencia contra el niño, sino un entorno hostil, ¿no? De violencia intrafamiliar o de conflicto bélico. Es decir, que son circunstancias de violencia que eso también condiciona el desarrollo. El ambiente en el que ha vivido, pues si había la cantidad de estímulos que había, la cantidad de personas que había, el número de niños que eran cuidados simultáneamente por un cuidador, la personalidad que tenemos cada uno, el temperamento con el que nacemos. Si ha existido la presencia de un cuidador cercano, y haya sido en una institución o en una familia, o en su propia familia biológica, que a veces, claro, también pasa que los abandonos los nada más nacer. Si existe un cuidador cercano, que haya podido generar un vínculo con el niño. Si ha habido desnutrición, ¿y qué grado de desnutrición? Leve, moderada, severa. La edad a la que se adopta al niño. Y luego la familia adoptiva,
¿vale? Fijaos, la familia adoptiva pues, es solamente un cartel de los muchos que hay. Todo esto, y seguramente más cosas que me deje, están influyendo en cada niño. Por lo tanto, no va a haber dos adopciones iguales, porque es imposible que todos estos factores sean exactamente igual en dos personas, ¿vale? Entonces, va a haber muchas cosas que sean comunes a muchas situaciones y a muchos niños, y va a haber otras cosas en las que cada niño va a ser diferente. Ah, pues al mío no le pasa. Bueno, porque hay otra serie de factores que unos tienen y otros no. Entonces, esto es lo que hablamos cuando decimos que todo niño adoptado trae una mochila. Esta es la mochila que trae toda su historia, todo su pasado, toda su herencia, etc. Entonces, no hay dos adopciones iguales. La adopción no es sinónimo de problema, supone unas particularidades que pueden conllevar ciertos desajustes, en ocasiones puede haber dificultades y alguna vez, las menos, se presentan serios problemas, ¿vale? Por situarnos. Fijaos, vamos a hablar de toda la parte emocional y del apego, y seguro que a las familias adoptivas se os sale el apego por las orejas. Me habéis oído hablar un montón. Pero bueno, vamos a recordar un poco, porque me dijeron, no, hay que hablar un poco de toda la parte emocional, el apego, tal. Pues venga, vamos a ello. El apego es el primer lazo afectivo que establece un bebé con su cuidador, ¿vale? En términos así más habituales, pues que establece el bebé con su mamá, ¿vale? Es un lazo, un vínculo, un hilo que les une. Es una necesidad primaria. Todos, cuando nacemos, somos dependientes de los cuidados de otras personas. Un bebé no se puede valer por sí mismo, entonces necesita vincularse a alguien que le asegure que le va a cuidar, que va a cuidar de atender sus necesidades. Y ese apego, fijaos, esa relación primera va a servir de modelo para otras relaciones afectivas en el futuro, ya sea con los padres adoptivos, con los padres de acogida, con los hermanos, con los amigos, con la pareja. Va a ser como el modelo en el que todas las demás relaciones afectivas o relaciones emocionales van a encajar. Y el apego es fundamental para la supervivencia del bebé, ¿vale? Fijaos hasta qué punto que Federico II de Prusia, no sé si alguno conoce el experimento, algunos sí, pues dijo, oye, qué curioso, fíjate, los niños de madre francesa acaban hablando francés y los niños de madres alemanas hablan alemán. Es curioso, ¿eh? Claro, como la madre les habla, les enseña, les condiciona, pero ¿y si no les habla la madre? ¿Qué idioma desarrollan ellos? Así, espontáneamente. Bueno, vamos a hacer el experimento, vamos a probar, a ver qué pasa. Entonces cogió a los niños que había en un hospicio, porque claro, cualquier familia nos iba a prestar a hacerlo, y entonces dijo, les dio orden a los cuidadores y les dijo, bueno, les alimentáis. Así mejor, rebotando. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Vale. Les alimentáis, les cambiáis, les bañáis, que sus necesidades físicas estén cubiertas, pero no se les dirige la palabra, no se les habla a los niños, ¿vale? Bueno, claro, las cuidado como para no obedecer, todo el mundo, sí. Resultado del experimento, a ver, se hacen apuestas los que lo saben, que no lo digas. Que a ti ya te he visto en marcharlas y ya sé que lo sabes. A ver, resultado del experimento. Se abre la porra. ¿Qué pasó? Que no hablaban y que se murieron. Se murieron todos los niños con los que no se había tenido contacto verbal, aunque habían sido atendidos en sus necesidades físicas. Fijaos hasta qué punto la comunicación con otra persona es importante. ¿Vale? Es espeluznante. Bueno, pues ese es el apego, ¿vale? Ese es el lazo que estableces con una persona que te cuida. Entonces, el apego seguro, pues ¿cuál es? Pues mira, cuando un bebé, por ejemplo, vamos a imaginarnos una situación que todos más o menos podemos conocer, que es un bebé que llora. Bueno, pues entonces un bebé que llora, pues
pues algo le está diciendo, ¿no? Ahí a su mamá, a su cuidador, a su papá. Entonces, necesita que esa persona que le está cuidando esté disponible para atender al bebé, a ver qué le pasa. ¡Ay, a ver, cariñito! Voy a ver qué le pasa, ¿vale? Que esa respuesta sea estable. Es decir, que cada vez que lloro, vienen a atenderme. No una vez sí y 4 no. Que sea coherente la respuesta. Es decir, que si yo lloro porque tengo hambre, no me cambien el pañal, sino que respondan a mi necesidad y me den el biberón. ¿Vale? Que sea una respuesta sensible, que sea capaz de empatizar con la necesidad del bebé. Y no decir, anda, que es que siempre está, no te deja parar, no sé qué, no sé cuánto. No, que sea sensible, que sepa sintonizar qué es lo que está sintiendo el bebé y empatizar con su necesidad. Y que sea predecible. ¿Por qué? Porque cuando esto se repite, si se ha repetido muchas veces, yo sé que si yo tengo hambre y lloro, ¿qué va a hacer mi mamá? Pues va a venir y me va a decir, cariñito mío, que ya tienes hambre. Y me va a dar el biberón, me va a consolar, me va a confortar y va a convertir mi malestar en bienestar. ¿Vale? Esto hace que yo me sienta seguro para explorar. ¿Por qué? Porque yo tengo arrendadas mis necesidades físicas y fisiológicas a una persona que es mi mamá y entonces pues yo ya me puedo dedicar a conocer el mundo. Porque yo ya estoy seguro que mi supervivencia está garantizada. Hemos dicho que el apego tiene que ver con la supervivencia. Entonces, me puedo dedicar a conocer el mundo, a tocar los enchufes, a abrir los cajones, a pillarme los dedos con las puertas, a explorar todo lo que hay dentro de los armarios. Me puedo dedicar a explorar el mundo, ¿vale? Que es la curiosidad innata y la base para el aprendizaje, para todos los aprendizajes de la vida, ¿vale? Pero cuando tengo el otro cubierto. Y eso hace que yo diga, mira, debo ser alguien majo, ¿eh? Porque yo le importo a mi mamá, yo lloro y mi mamá se preocupa de que yo no esté mal y hace algo para que yo me sienta bien. Pero, ¿qué ocurre cuando esa respuesta, cuando llora el bebé, el cuidador no está disponible? Y lloro, lloro, lloro y nadie viene a atenderme. O no es estable, o lloro y viene una vez y a la siguiente vez que lloro no viene. Y a la siguiente vez que lloro no viene, y a la siguiente vez que lloro no viene, y a la siguiente vez que lloro viene. Entonces, a la siguiente vez que llore, ¿qué va a pasar? Yo no sé. No sé, una vez viene, otra vez no viene. Si no es coherente, si yo tengo hambre y me dicen, pues ahora no te toca, y no me responde a mi necesidad, o responde de una manera diferente a la que yo necesito. Si no es sensible y no es capaz de empatizar, de sintonizar, de comprender cuál es la necesidad. O si no es predecible, porque unas veces sí, otras veces no. ¿Qué pasará la siguiente vez? ¡Qué incertidumbre! Esto genera inseguridad para explorar. Claro, es que yo no me puedo mover muy lejos porque a saber lo que me pasa. Porque si yo meto los dedos en un enchufe, a saber si vienen a rescatarme. Mi curiosidad innata por conocer, por explorar, se ve supeditada a la necesidad de garantizarme unos cuidados que no tengo claros que los vaya a tener para mi supervivencia. Y mi autoconcepto, pues claro, yo importo hasta qué punto, ¿vale? ¿Esto en qué se traduce? Bueno, estamos el apego inseguro, ansioso, ambivalente, tal, no vamos a entrar, pero bueno, un niño o una persona con un perfil de apego inseguro, pues quiere decir que suele tener una autoestima bajita, ¿vale? Desconfianza, porque claro, como hemos dicho que es modelo, ese apego primero es modelo para el resto de relaciones, ¿me puedo fiar de un adulto o no me puedo fiar de un adulto? Porque unas veces los adultos me han ayudado, pero otras muchas no me han ayudado, ¿eh? Una tolerancia baja, porque cuando yo tengo hambre, lloro y viene mi mamá y esa respuesta se repite y me da el biberón, esa respuesta se repite, yo sé que cuando llore, antes o después, ¿qué va a ocurrir? Que va a venir mi mamá. Entonces, bueno, pues voy aprendiendo a tolerar, a esperar, a dilatar, a que la respuesta se dilate. Aprendo a tolerar. Pero cuando yo no sé si va a venir o no va a venir, pues yo lo tolero muy malamente.
Entonces cada vez lloro con más fuerza y cada vez me desboco más, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona esta parte del cerebro. Genera inseguridad personal. Son personas o son niños que necesitan muestras constantes de afecto, porque, claro, necesitan asegurarse que les van a cuidar. Les resulta difícil encajar la crítica porque la toman como un rechazo personal. Les resulta difícil tolerar la frustración, porque tienen la experiencia de que la frustración a veces les ha puesto al borde de la supervivencia. Entonces, ante una contrariedad, experimentan una frustración enorme y entonces pues tienen estallidos a lo mejor de violencia, de cólera, de mal humor, porque su experiencia de frustración es que les ha podido llevar incluso a la muerte, ¿no? Les ha puesto ahí justo al límite. Y pueden ser niños que se sientan incómodos en la intimidad, personas también, que han sido muy pequeñas, en la intimidad, en las relaciones excesivamente cercanas, o que toleren muy mal el alejamiento, la separación o el estar solos. No saben encontrar un poco como el punto medio, ¿no? O se pueden dar a veces las dos cosas, o solamente una, solamente otra, bueno. Pero les puede pasar estas cosas cuando ha habido un apego inseguro. Este apego inseguro suele generar desconcierto en el adulto porque no sabes cómo es realmente el niño. Porque puede ser seductor y encantador y al mismo tiempo agresivo y desafiante. Entonces no sabes cómo tratarle para sacar lo bueno que hay en él, porque unas veces responde de una manera y otras veces responde de otra. Y no hay un patrón que sea más o menos estable y que responda a lo que tú haces con él de manera más o menos organizada, porque es que él está desorganizado por dentro. Entonces, niños con un perfil de apego inseguro necesitan un adulto emocionalmente estable, seguro de sí mismo, estable. Todos están un poco tocados. El que diga que no, que levante la mano. Pero bueno, cuando estamos un poco más tocados o nuestro toque nos desestabiliza más de la cuenta, pues bueno, también tenemos que buscar ayuda, porque es que necesitan un adulto estable, ¿vale? Y los niños muchas veces nos desestabilizan también, ¿eh? Seguro de sí mismo a la hora de hacer las cosas. Esto parece fácil, pero... Que sepa interpretar lo que le pasa, ¿vale? Que sepamos leer lo que le pasa por dentro a partir de lo que vemos por fuera. A partir de lo que vemos, de sus actuaciones, de sus palabras, de su comportamiento, que podamos interpretar, sabiendo todo esto del apego, por qué hace eso, por qué nos desafía, por qué se enfada de esa manera ante una cosa aparentemente irrelevante, etc. Que confíe, que le acepte, que le quiera, que le dé seguridad. Él tampoco quiere ser así, tener dificultades o tener problemas de conducta, él quiere estar bien, pero hay veces que es que no sabe entenderse qué es lo que le pasa por dentro. Entonces necesita que alguien desde fuera le diga, no, es que vamos a ir mejorando esto para que todos podamos ser felices. Bueno, el apego inseguro, aquí os lanzo una pildorita de las mías. Fijaros, el cortisol es un neurotransmisor que se libera en situaciones de estrés, ¿vale? Entonces, en situaciones de apego inseguro en las que ha habido mucho estrés, se libera mucho cortisol. Ese cortisol en grandes cantidades es tóxico. En pequeñas cantidades es bueno, nos puede salvar la vida, y es el que cuando todos tenemos experiencia que tienes que entregar para mañana algo, esta noche, o sea, vamos, lo haces todo lo que no has hecho en 3 meses antes, esta noche tienes la inspiración fenomenal. Bueno, pues es gracias a esa pequeña dosis de cortisol que hace que nos funcione todo muy rápido, ¿vale? Pero en grandes cantidades, cuando eso se prolonga en el tiempo, salía también en el vídeo, es tóxico y nos mata neuronas. Esas células que veíamos antes que se tenían que dar la manita, pues cuando hay mucho cortisol, les va dando matarile a esas neuronas, ¿vale? Y la dopamina, que es, digamos, el contrario, el que nos produce bienestar, el que nos activa para que podamos pensar con más agilidad, con más lucidez, el que nos permite tener autocontrol, el que nos permite el refuerzo interior cuando hacemos una cosa y decimos, ¡ole, lo bien que me ha salido!
y que estemos a gusto y contentos con nosotros mismos es la dopamina. Bueno, pues cuando hay mucho de uno, hay poco del otro. Entonces, en una situación de estrés hay mucho cortisol y va a haber poca dopamina. Y eso va a tener efectos a nivel físico, emocional, cognitivo y social. ¿Vale? Paso. Bueno, resiliencia, seguro que ya habéis oído hablar todo lo que es la resiliencia, es la capacidad que tenemos las personas de sobreponernos al dolor y a las heridas, ¿vale? Entonces, los niños que necesitan que seamos tutores, que seamos acompañantes para ayudarles a restaurarse, a rehacerse de las heridas que ellos tienen, ¿vale? Esos adultos que tienen que ser emocionalmente estables, seguros, convertirlos en tutores de resiliencia para ellos. ¿Qué podemos hacer? Aceptar al niño como es, comprender lo que le está pasando, no culpabilizarle ni culpabilizarnos, que a veces ser coherentes, tener estabilidad, ser predecibles. Acordaos que eso les ha faltado, entonces lo necesitan el doble. Contacto físico y visual, pero pongo ahí según tolerancia. ¿Por qué? Porque a veces el contacto físico y el contacto visual pueden generar mucha violencia o mucha incomodidad en las personas. En principio, un contacto visual y un contacto físico, una proximidad física, pues nos va a transmitir afecto, cercanía, calidez. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás mosqueado con tu pareja y viene y te dice, anda, cariñín, ¿qué haces tú? Cuidado, ¿no? O sea, hay momentos en los que no nos agrada el contacto físico ni el contacto visual. Bueno, pues también tener tacto para saber manejar estas circunstancias. Saber interpretar sus reacciones, incluso explicárselas, porque él no se las sabe explicar a sí mismo, pero nosotros podemos ayudarle a que se entienda. Fijarnos en lo positivo, nunca retirar el afecto, ni castigar aislando, tiempo fuera, silla de pensar, al rincón, al cuarto, etcétera, porque eso es un nuevo abandono. Remueve, recuerda todo lo que es el abandono y es, de nuevo, no me van a querer, me van a ignorar y me llevan al borde otra vez de la supervivencia emocional y quién sabe si física. Mostrar confianza, incondicionalidad, prestarle nuestros lóbulos frontales, luego lo explico, jugar, disfrutar, incluso dormir con el niño, ¿vale? Hay familias para las que esto es completamente aceptable y otras familias que se sienten incómodas en esto. Bueno, pues cada uno, en fin, pues también tiene que responder según lo que puede o según lo que le late. Pero, fijaos, cuando dormimos con una persona generamos oxitocina, y la oxitocina es una precursora de la dopamina, que hablábamos antes, y entonces va a favorecer una serie de procesos neurológicos. Va a favorecer el vínculo, va a favorecer el apego y va a favorecer una serie de reacciones en nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, para todos aquellos a los que os parezca bien o que lo hagáis y no sabéis si está bien o no está bien, pues sí, está bien. Entonces, lo que lo queréis hacer, pues lo hacéis. Sin sentiros mal ni culpables, no os preocupéis que cuando sea mayor ya no va a querer dormir en vuestra cama. Yo ahora no podría dormir en la cama de mis padres, seguro. Entonces, seguro que vuestros hijos, cuando sean mayores, tampoco. Bueno, pasamos a otro registro. Toda la parte de cómo se organiza nuestro cerebro. Bueno, aquí todo lo del apego, no sé qué, lo emocional, más o menos lo sabíamos. Pero ahora, ¿cómo está organizado nuestro cerebro para responder de esta u otra manera a todo lo que son las emociones, los aprendizajes, etcétera? Bueno, os voy a poner una peliculita que nos va a recordar a nuestra infancia. A alguno igual que lo veo muy joven, ¿no? Pero a otros sí. Y muy cortito, vais a ver. Bueno, hasta ahí. Lo vamos a volver a ver y ahora lo comento, ¿vale? Como esto dura 30 segundos. Fijaos cuál es la evolución
de las especies, ¿no? Esto cuenta un poco la evolución de las especies hasta llegar al ser humano, ¿vale? A los aliens, que somos nosotros. Y ahí vamos. Empieza en el agua, la vida empieza en el agua, ¿no? Una célula que se convierte en pez, un lagarto, un reptil, sale del agua, ahora se convierte como en una especie de oso, ya sube del suelo, ahora un mono, que se baja del árbol, coge una herramienta, se va poniendo erguido, se pone guapo, se le cae el pelo, o bueno, guapo, no todos, pero y ahí, a partir de ahí ya, lo único que cambia es la moda, que entonces pues ya es bastante actual. O sea, lo único que cambia es la moda y el modelo de herramienta, que viene a ser como el modelo del móvil, que va cambiando, ¿no? Pero por lo demás ya no cambia nada, ¿no? La fisonomía ya no se convierte en otro animal. ¿Con esto qué quiero decir? Pues fijaros, nuestro cerebro, lo que hace la naturaleza es decir, a ver, este cerebro me funciona, ¿vale? Me sirve. Bueno, pues lo voy a mejorar. Y le pone encima otro envoltorio que lo mejora, lo completa, le pone otras funciones. Ah, pues este cerebro me sirve, mira, está chulo, pues lo voy a mejorar. Y así, y va mejorando, va poniendo una capa encima de otra hasta el cerebro que todos tenemos y que conocemos, ¿vale? Que es lo de los móviles, ¿eh? Porque tú ves ahora la tele y yo no te dice nada. Y empieza, porque ahora haces la foto y si le das a la foto se convierte en vídeos y en no sé qué, y luego la música, que va desarrollando una serie de funciones que el modelo anterior no tenía. Pues en lo del cerebro es igual. Fijaros, ¿veis esa parte que está en rojito? Bueno, pues ese cerebro, esa parte del cerebro, se llama tronco del encéfalo, es la parte instintiva, ¿vale? Se llama a veces el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque es el que compartimos con los reptiles. ¿Vale? Los reptiles lo tienen muy parecido al que tenemos nosotros. Suena un poco feo, pero es así. Es el cerebro que nos garantiza la supervivencia. ¿Vale? Hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer al llegar al mundo es sobrevivir. Pues es el que nos garantiza la supervivencia. Es un cerebro que funciona de manera automática. ¿Por qué? Porque es el que regula, por ejemplo, el latido del corazón. Ninguno tenemos que hacer nada para que nuestro corazón esté latiendo, menos mal, porque si no, a mí se me había olvidado 80 veces, pero de darle cuerda, ¿vale? Entonces funciona de manera automática, ¿por qué? Porque tiene que garantizar la supervivencia. Bueno, y es un cerebro que vive en el presente. Claro, el corazón tiene que latir ahora, tic-tac, tic-tac, tic-tac. La respiración es ahora, la digestión es ahora, ¿vale? Entonces está en el presente. Fijaros, nosotros, cuando estamos en la tripa de nuestra madre, estamos en el agua. Estamos flotando en líquido amniótico, como ese primer pececito que había salido en la película que hemos visto antes, que también estaba en el agua, ¿vale? Entonces nuestro cerebro va a tener que ir recorriendo todo lo que hemos visto del pececito, el lagarto, el osito, el mono y el hombre, lo va a tener que ir recorriendo nuestro cerebro desde la gestación y en los primeros 6 años de vida, más o menos. Bueno, pues una vez que el cerebro reptiliano, oye, pues que me funciona, va a tener un bicho vivo que se mueva, ¿no? Porque las plantas alegran la casa, pero se mueven, y los lagartos sí, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a mejorar un poco, le vamos a poner un cerebro emocional, que es el que desarrollan los mamíferos, y ese también lo tenemos nosotros, y es el que tiene que ver con las emociones. ¿Por qué? Fijaos, un lagarto, un reptil, es ovíparo, pone huevos, pone un montón, los pone y se van. Y el que sale, sale, y el que no, mala suerte, no los cuida, ¿vale? Pero un mamífero, una vaca, una loba, una leona, una osa, una perra, tienen pocas crías en cada camada y las cuidan, ¿vale? Las amamantan y les enseñan las estrategias básicas para sobrevivir y para relacionarse con sus iguales. ¿Sí o no? ¿Vale? Y tú, una vaca, que es el animal más manso que hay, pero si vas por el campo y te dice, mira, una vaca, y tiene un ternerito cerca, ¿qué le decimos? No, nene,
que la vaca se va a pensar que le podemos hacer daño a su bebé, a su ternero, y nos puede atacar, ¿vale? Desarrollan emociones para protegerse. Bueno, entonces desarrollan también una parte que es la memoria, que es el recuerdo, y pueden conectar con el pasado. Esa parte del cerebro puede conectar con el pasado, y es donde nosotros tenemos nuestras estructuras de la memoria. Luego hay una parte, que es la que desarrollan los primates, que es la que ya tiene que ver con todo lo que es la capacidad de pensamiento, de asociación y con el aprendizaje. Luego las vamos a ver más despacio. Y luego la que ya desarrollamos nosotros, cuando ya el señor ese que vemos ya se le cae definitivamente el pelo, se pone muy derecho, le cambia la forma de la cabeza y se pone guapo, que es el cerebro humano, que tiene varias funciones, como por ejemplo integrar la emoción y el pensamiento, ser capaz de prestar atención y planificar el futuro. ¿Vale? Vamos con la primera parte, con el tronco del encéfalo, con este cerebro reptiliano. Bueno, este cerebro piensa en la supervivencia, por eso dice comida, peligro, en la reproducción, ¿vale? Pues dice sexo, ¿vale? Y es el que vive en el presente de manera automática, el que tiene que ver con las reacciones fisiológicas que vimos antes, el latido, la respiración, la digestión, el sueño, etc. El que procesa la información sensorial, o más bien el que recibe la información que nos viene de los sentidos, ¿vale? Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que gustamos, la posición de nuestro cuerpo, llega a nuestro cerebro y llega a esta parte, al tronco del encéfalo, ¿vale? Al cerebro reptiliano. Y ahí luego la mandamos para arriba. Es el que tiene las reacciones instintivas, porque es el que nos permite sobrevivir. Es el que se encarga de la reproducción. El que se encarga también de los mecanismos de defensa y de despertar la agresividad en los momentos que es necesario mantener la vida. Y, por ejemplo, aquí, ya que lo he nombrado antes, para que no diga esta que lo nombres y luego no, es donde se produce, donde se sintetiza la dopamina, ¿vale? En esta parte del cerebro, en el tronco del encéfalo. Tiene una función muy importante en todo lo que son los procesos de información, de aprendizaje, de atención, de autocontrol, ¿vale? ¿Y este cerebro cuándo se desarrolla? ¿Esta parte del cerebro cuándo se desarrolla? Se desarrolla en los primeros meses de vida. El primer año de vida es clave en el desarrollo de esta parte del cerebro. El primer año de vida. Fijaos que por muy pronto que hayan venido nuestros niños, es raro que hayan venido con días. A lo mejor alguna familia de acogida, pero en los primeros meses hay muchos niños que han estado en condiciones de seria privación y por lo tanto no se ha podido desarrollar esta parte del cerebro. ¿Y esta parte del cerebro cómo se desarrolla? Se desarrolla gracias al movimiento. Cuando nace un bebé, pues primero sus movimientos son así como caóticos, espasmódicos, etc. Pero luego poco a poco empieza a querer coger las cosas, empieza a voltearse, empieza a jugar una mano con otra. Se voltea para abajo y luego aprende a voltearse para arriba. Luego empieza a arrastrarse. Arrastrarse, mira, como los reptiles, ¿vale? Con la tripa pegada al suelo y se va arrastrando, ¿vale? Está desarrollando toda esa parte del cerebro. Y a la estimulación multisensorial, porque hemos dicho lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos, etc., llega a esa parte del cerebro. Entonces cuando le dices, mira bebé, mira, se está desarrollando esa parte del cerebro. Cuando lo coges, se está desarrollando esa parte del cerebro. Cuando le hablas, cuando le cantas, se está desarrollando esa parte del cerebro. Ahí tenemos a nuestra amiga, movimiento, ¿vale? Tronco del encéfalo, movimiento y multisensorialidad. Bueno, vamos con el sistema límbico, con el cerebro mamífero, con el cerebro emocional. Bueno, ¿esto cómo se desarrolla, cómo funciona? Pues fijaos, ¿habéis visto del revés? ¿La peli del revés? Sí. Los que no la hayan visto, la tienen que ver, ¿eh? O sea, deberes para este fin de semana, ver del revés. Ya se consigue. Yo no digo que la vayáis a piratear, pero que la veáis. Bueno, pues ahí salen las emociones. Este es el cerebro de las emociones. ¿Vale? Las emociones, están aquí la alegría, el asco, la tristeza, el miedo. ¿Cuál es este? La ira. La ira. Bueno, pues este es el cerebro que se encarga de las emociones, que como veis a veces está pues bastante revuelto, ¿vale? El cerebro emocional.
se encarga de las emociones y de manera muy especial de gestionar la amenaza y el miedo. ¿Por qué? Porque me va la vida en ello, ¿vale? Pero también hemos dicho que tiene que ver con la memoria, con las estructuras de memoria. Y la memoria siempre va a estar ligada a los aprendizajes. Fijaos, un ejemplo. Yo, Gacela, estoy en la sabana bebiendo en una charca alegremente con el resto de mis hermanas gacelas. Y de repente oigo ¡rar! Y veo que a mi vecina gacela se la está merendando un león. Entonces, claro, ¿yo qué hago? Boleto, me voy. Y la siguiente vez que yo esté en la charca bebiendo y escuche ¡rar! No voy a esperar a ver lo que pasa. ¿Qué voy a hacer? Claro, ¿vale? Tiene que ver con las emociones, con el miedo, con el recuerdo de lo que ha pasado y eso genera un aprendizaje para tener una respuesta. ¿Sí? No me explico, pero ustedes me entienden. Se me sigue. Vale. Bueno, pues fijaros, en esta parte del cerebro hay una estructura muy importante que se llama amígdala. ¿Vale? La amígdala es la alarma del cerebro, es como la alarma de la casa, que tiene que estar bien regulada para que suene la alarma cuando entra el caco, pero no cuando estamos todos tranquilamente en casa un domingo, cada uno a sus cosas y se pone la alarma chu, 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 a quitar. Eso no esa alarma que está desajustada no nos sirve. Bueno, pues la amígdala es la alarma de la casa. Y es muy importante todo lo que tiene que ver con la alerta y el miedo. Entonces, ¿qué va a hacer la amígdala? Se va a activar los circuitos del estrés. Esto va a liberar una gran cantidad de cortisol, que decíamos que es el neurotransmisor del estrés, que es tóxico, que se cepilla las neuronas y que en pequeñas cantidades es bueno y nos permite salvar la vida, pero en grandes cantidades es muy perjudicial para nuestro sistema nervioso. Y el cortisol, ¿qué va a hacer? Nos va a activar el cerebro reptiliano, el de la supervivencia. Y voy a poner un ejemplo que me vais a entender muy bien. Pamplona, Sanfermines. Imaginémonos que estamos aquí tranquilamente hablando sobre el cortisol y viene un toro y entra un toro por la puerta. ¿Qué hacemos? Adolfo se pone a torear. Yo no sé, porque yo no sé qué haría. No sé. Además, ¿qué haríamos? Decimos, yo no sé, no sabes cómo vas a reaccionar, no sé, yo me subo a la lámpara, yo me meto bajo la mesa, yo me quedo quieto, quédate quieto. Bueno, entonces, ¿dónde se queda nuestra charla sobre el apego y sobre no sé? Vamos a decir, espera, vamos a acabar, todavía no hemos acabado, yo tengo una pregunta que hacer. No, ¿vale? Estamos salvando la vida. Se nos ha activado el sistema de alarma de la casa, ha generado la respuesta de estrés, liberando un montón de cortisol y nos vamos a salvar la vida. Cerebro reptiliano, supervivencia, presente, funciones fisiológicas, agresividad, defensa, ¿vale? Estamos ahí. Entonces, cuando ese sistema de alerta, por mis experiencias tempranas, está mal regulado, me va a saltar la alarma con mucha facilidad. ¿Pero qué ha pasado? No pasa nada, porque se ha puesto así. Yo que sí, no sé, ¿vale? Porque el sistema de alerta está desajustado. Entonces, una situación de estrés emocional libera mucho cortisol, activa el cerebro reptiliano y esto solo deja tres posibilidades. Fight, lucha, me peleo. Fly, huida, me evado, incluso físicamente me voy, no quiero saber nada. O freeze, bloqueo, me quedo bloqueado. ¿Qué pasa? Póngame lo que he dicho. Me respuesta, ¿no? Mi visual me quedo bloqueado, congelado, ausente, ¿vale? Porque está ahí el que está respondiendo es el cerebro reptiliano, que es el que es automático, está en el presente y es el de la supervivencia. Bueno, este cerebro emocional, fijaos, se desarrolla gracias al contacto físico y vestibular. ¿Sabéis lo que es vestibular? ¿Sabéis lo que es vestibular? Pues vamos a hacer un juego. Soltad los bolis. Los que tenéis bolis. Manos arriba, vale. Vamos a cruzar así nuestras manos. Vale, entonces, yo lo hago y luego lo repetimos vosotros. Vamos a cerrar los ojos, por favor, no me hagáis trampas.
Bueno, si alguien no lo quiere hacer, puede no hacerlo, puede objetar. Bueno, entonces cerramos los ojos y como que nos balanceamos adelante y atrás. 20 segundos cada uno al ritmo que quiera. Vale, muy bien, que alguno veo que se me duerme. Vale, ya hay que calmar. Vale, ¿habéis tenido algún tipo de sensación? ¿Habéis notado algo? Lo que sea. Bueno. Relaja. ¿Alguien se ha mareado? ¿O le marean? Por ahí hay una mano. A ver la mano que se levanta más. Vale, por ahí hay una mano. Algunos se marean. Otros dicen, yo chico, yo nada. Luego, vosotros nos veíais, pero hay quien hacía así y quien hacía. ¿Vale? Cada uno tenemos nuestra propia necesidad de estimulación. Este es el sistema vestibular. ¿Vale? Este es el sistema vestibular. Pues fijaros, el cerebro emocional se desarrolla de manera muy importante gracias al contacto físico y a la estimulación vestibular. O sea, gracias a esto. ¿Vale? Hay por ahí un vídeo que no os he puesto, pero hay unos estudios de unos psicólogos norteamericanos de los años 50 que vieron que los monos criados que estaban separados de sus madres, cuando los metían con unas madres de trapo, necesitaban a una madre de trapo, no una madre de alambre con un biberón, sino una madre de trapo, no tuviera biberón, como de toalla, una madre de felpa. Y si le ponían una mamá que se estaba quieta o otra que se columpiaba, se iba a la que se columpiaba. ¿Vale? Y luego vieron que los bebés monos que habían tenido mamás que eran de peluche y que se columpiaban, estaban bastante equilibrados. Luego los ponían con los otros monos y se comportaban normal. Los que no habían tenido contacto físico ni estimulación vestibular estaban bastante descompensados, ¿vale? Desajustados. Bueno. Un sistema límbico desajustado, ¿cómo lo podemos ver? Pues con reacciones de sobresalto, de desajuste entre el estímulo, entre lo que pasa y la respuesta emocional que tenemos. Bloqueo, problemas de memoria, conductas desafiantes, inseguridad, necesidad de tener el control de las cosas, la propia inseguridad, o dificultades de aprendizaje. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a la parte de arriba del cerebro, que sería el cerebro pensante, la corteza. Ahí estamos. Fijaros, en los primeros meses de vida y los primeros años de vida se van haciendo conexiones y fijaros las conexiones que tiene la de la izquierda, que bueno, se le pone recién nacido, la siguiente 3 meses y la siguiente 2 años. Ahí en nuestra corteza se pueden llegar a hacer un número enorme de conexiones cuando esas experiencias tempranas que decíamos de interacción con la figura de apego son adecuadas. Fijaos, solamente una privación de alimento, la diferencia que genera entre el desarrollo de un bebé y de otro, ¿vale? A la izquierda un lactante desnutrido y a la derecha un lactante normal. Eso sin hablar del programa el experimento de Federico II de Prusia, del lenguaje. Solamente estamos hablando de desnutrición. A los 3 años de edad, ¿cuál es el volumen en un niño normal y en un niño que ha sufrido un abandono extremo? Por suerte no todos nuestros niños están ahí, ¿vale? Pero para que nos podamos hacer una idea de hasta qué punto repercute la privación en el desarrollo. El aislamiento y la deprivación generan pérdida de mielina, que es esa funda que tenían las carreteras, las conexiones que se hacían, que las hacían más rápidas, que las hacían más jugosas, que las hacían más completas, más seguras, etc. Pérdida de mielina, y eso hace que nuestra corteza, esa que aprende, se desarrolle poco. Esta parte del cerebro es la que atiende, es la que tenéis vosotros superactivada ahora, la que procesa la información, asocia, relaciona unas cosas con otras, interpreta lo que queremos decir, resuelve problemas, no solo de matemáticas, que también, sino de los problemas de la vida normal, aprende, integra la emoción y el pensamiento, y yo digo Pamplona, San Fermín, los toros,
¡qué miedo! Adolfo, no voy. Y luego digo, a ver, 13 de mayo, ¿sabes? La Virgen de Fátima, no San Fermín, entonces no va a haber ningún problema. Puedes ir a Pamplona, ¿vale? Integra la emoción con el pensamiento. Planifica, crea, imagina y ejecuta. Y supervisa que todo el proceso se esté realizando correctamente. Entonces, resumiendo, ¿qué tiene que ocurrir en el cerebro para que un niño aprenda? Por cierto, esta es la que va al cole. No, esta es a la que le hablan los profes en el cole. Porque al cole mandamos al niño completo, con todos los cerebros. El de reptil, el de vaca y el de mono, y el suyo, obviamente. Mandamos con todos los cerebros. Lo que pasa que este es al que se dirige el profe, porque es el que habla de los aprendizajes que hay que hacer. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el niño aprenda? Pues tiene que ocurrir, para que la corteza funcione, que tengamos un tronco del encéfalo, que es ese cerebro reptil, que ya sabéis, nacen así, ¿sabéis? Ese tronco del encéfalo que esté bien maduro, bien desarrollado y que me asegure un buen nivel de activación, como el interruptor, que esté en on, ¿vale? Un nivel de activación que no sea excesivo, que sea adecuado a las circunstancias, ¿vale? Ni excesivo ni escaso. ¿Qué pasa cuando el nivel de activación decimos, es que este niño es hiperactivo, tiene síntomas de hiperactividad que no para? No para y entonces está, en lugar de estar escuchando a la profe, como vosotros me estáis escuchando ahora a mí, está escuchando con una oreja a la profe, pero con otro está mirando lo que pasa por la calle, pero con otro oye un ruido que no sé qué, al compañero que se le ha caído un sacapuntas en la última fila, está muy disperso. Hay una activación que lo que ocurre es que como ese tronco del encéfalo es al que llegaba toda la información de los sentidos, ¿os acordáis? Si eso está desorganizado, la información que me va a entrar a mi cabeza va a estar también desorganizada. Va a tener ahí un tutti frutti. En vez de que esté todo organizado, va a ser caótico. Entonces es lo que me va a permitir un tronco del encéfalo bien desarrollado, un buen nivel de activación. Un nivel de activación ajustado a la actividad, a la demanda que estoy teniendo. Y un sistema límbico que me asegure una situación emocional estable, no de amenaza, no de peligro, no de miedo, sino que estoy a gusto y que estoy contento y me siento bien, acogido y no tengo que defenderme de nadie. No hay ningún peligro ni ninguna amenaza, ¿vale? Entonces, para que este funcione, este tiene que estar bien, para que no se nos dispare automáticamente este. Y nos pongamos en modo reptiliano, en el que solo hay supervivencia, defensa, agresividad, instinto. ¿Vale? El toro que entra por la puerta y yo que me suba a la lámpara. ¿Vale? Para que no se nos active